Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto verlos, volver a abrazarlos, a saludarlos. La tecnología es maravillosa y bueno, con una edición más de Gurú a Gurú. Y esta entrevista yo tenía muchísimas ganas de hacerla porque es maravillosa. Estamos verdaderamente con una maestra y bien dicho el nombre del programa de Gurú a Gurú, con una gurú de los derechos humanos, con una gurú de la psicología, con una gurú del humanismo, con una gurú de una historia verdaderamente hermosa y fantástica que nos va a platicar para que ustedes sepan que todo tiene una razón de ser cuando alguien ocupa un cargo y encargo como este para servir a los demás. Y la verdad es que para mí se me llena el corazón de estar al lado de esta bellísima mujer por dentro y por fuera, porque la belleza viene del interior y se refleja en el exterior, y es la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y me da muchísimo gusto, maestra. Igualmente. Gracias, igualmente. Mucho gusto en tenerlo aquí en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está en transformación. En plena transformación. Y qué mejor que usted nos pudiera compartir, pues, desde sus orígenes, que son preciosos, hay una historia muy, muy bonita, hasta su paso académico, por supuesto su paso familiar, y así la vida hasta llegar a este gran honor, porque yo creo que es un máximo honor poder llegar a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una gran responsabilidad y también es un gran honor. Gracias, igualmente. Pues, ¿por dónde empiezo? Empiezo por la familia en que me tocó vivir, crecer. Fue una familia de Monterrey, Nuevo León. Mi padre médico, fue también maestro universitario, maestro de la Facultad de Medicina, y ejercía su profesión. Y mi madre, pues, una persona muy entusiasta. Si algo la caracterizaba a ella era ese optimismo, ese entusiasmo, muy jovial y con una cultura también muy vasta. Y ahí crecí. Soy la mayor de 4 hermanos. Soy yo, Rosario, mi hermano que está desaparecido, Jesús Piedra Ibarra. Él desapareció cuando estudiaba el 3er año de medicina. Mi hermana Claudia Isabel, ella es veterinaria. Y mi hermano más chico, Carlos Piedra, que murió lamentablemente en la pandemia. Sí, también veterinario. Veterinario, mi hermana también es veterinaria. ¿De la UNAM? ¿Sus hermanos también de la UNAM? No, allá, todos de allá, en la autónoma, y yo psicóloga. Yo soy psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la universidad. 2 veterinarios, habla, y usted psicología, y el otro hermano que está desaparecido, medicina. Habla totalmente de una familia humanista. Y bueno, será en otra ocasión, pero éramos una familia muy peculiar, donde mi padre era pues muy humano, pero aparte tenía un gran amor por los animales. Entonces nuestra casa prácticamente era un zoológico. Teníamos 6 monos arañas, un Macacus silvania, un mono ardilla, un mono aullador, un venado, un lagarto. Era un zoológico porque en aquella época, estoy hablando pues de los años 50, no estaban las restricciones que había, y como se enteraban que ahí nos gustaban mucho los animales, iban y nos los regalaban. ¿Y eso era en Nuevo León? En Nuevo León. Ahí. En Nuevo León. Entonces ya éramos conocidos, y los vecinos pedían permiso para entrar y poder ver, porque era todo un espectáculo. Y aclaro que los animales se les acondicionó mi padre
para que estuvieran como en su hábitat, o sea, con vegetación. Era una extensión grande donde podían estar. Exactamente. Y muy silvestre podría ser. Muy silvestre. Entonces, bueno, será tema de otra ocasión, pero para que un poco se ubiquen, o sea, cuáles fueron los orígenes y que pues éramos una familia en la que nuestro padre y nuestra madre siempre nos platicaban de los acontecimientos. Ellos más bien no es que nos platicaran, ellos platicábamos todos a la hora de la comida, que era en otros tiempos en los que todas las familias teníamos que tiempo para comer juntos. Entonces ahí se abordaban los temas sociales. Y en esas temáticas, obviamente, pues estábamos en aquellos tiempos en un país que estaba creciendo las desigualdades sociales, ¿sí? Y es ahí donde pues empezamos a sensibilizarnos, yo creo, precisamente porque mi padre era un amante de la historia también, y nos llevó a conocer, dijo, no, ustedes tienen que conocer primero todo México. Y puedo decir que conozco cuando menos una ciudad de todos los estados de este país, porque mi padre nos llevaba de vacaciones en autobús, decía, para irnos parando y conocer toda la República. Y así pudieron sensibilizar realmente todo lo que había de inequidad a nivel social. Y aparte, pues, por ejemplo, a mí me impresionó mucho cuando llegamos a la Alhóndiga de Granaditas y que nos explican ahí que habían estado las cabezas de Hidalgo, de Allende, de todos ellos, y que las habían dejado ahí durante varios años. Y yo pues era una niña y mi hermano, el que está desaparecido, también, y todos así diciendo, bueno, qué cosa tan terrible. Entonces todo esto nos fue sensibilizando muchísimo, sí. Su papá y su mamá, grandes, obviamente enamorados de México. Así es, les encantaba México y por eso querían que lo conociéramos y que viéramos pues todas sus bellezas, pero también sus desigualdades, porque eran contrastes sociales a veces insultantes, ¿no? Donde se veía gente con muchísimo dinero, terratenientes, y otras mi padre nos llevó a conocer el pueblito donde él nació, Pedriceña, Durango, porque su padre era minero. Mi padre quedó huérfano a los 4 años de edad porque una máquina le jaló la camisa y se lo llevó y lo mató, y su madre había muerto 2 años antes en un parto. Y el pueblito a mí me impresionó porque era un pueblo pura tierra, como del desierto, así, ya no había un pueblo fantasma. Entonces todo eso nos fue marcando y viendo pues esos contrastes. Y bueno, así fue que pues se vienen ya los movimientos sociales que nos tocan vivir allá en Nuevo León. Mi hermano estaba, como le digo, en 3er año de medicina. Yo ya estaba terminando la facultad de psicología, y estaba la lucha también por la autonomía, y nos toca vivir allá en Nuevo León, o sea, la represión del 68, que allá también nos reprimieron, claro, no a la escala que reprimieron acá, pero en apoyo a los movimientos. Buscaban lo mismo, ¿no? Que realmente el movimiento estudiantil no creciera. Era un gran interés en ese momento que se reprimiera justamente a los jóvenes y a los estudiantes, porque tenían miedo que se volviera una explosión, a final de cuentas, de país total, todo un movimiento estudiantil que de por sí aquí se les había salido de control, pero ya se les estaba saliendo a los estados. Así es, y estaban creciendo. Pues me acuerdo que yo antes de estudiar psicología entré a laboratorista clínico biólogo y estuve ahí, y ahí en ese entonces, eso fue en el 68, estábamos en la Facultad de Medicina, y de ahí se organizaban brigadas a los municipios de Nuevo León para informar lo que estaba aconteciendo acá en la Ciudad de México. La represión, porque bueno, ahora yo creo que los jóvenes de ahora no saben las dificultades, para poder que llegara la información.
No, para nada. Si todavía en épocas recientes vivimos el sesgo mediático cuando no estaba la parte digital y realmente, como yo siempre lo digo en las ponencias, vivimos décadas donde nuestra fuente de información era un noticiero de la mañana, un noticiero de la noche, los periódicos y la radio, ¿no? O sea, no había mucho. Y estoy hablando más en época reciente. Vienen las redes y sí, claro que cambian completamente la dinámica y la historia. Y eso nos genera una gran conciencia. Ya llegaremos a ese punto. Pero tiene mucha razón. Entonces, no tenían la información y era hasta mucho más. Yo creo que si eso hubiese pasado en una época más reciente, los estudiantes de todo el país se hubieran organizado y hubiera sido un movimiento muchísimo más todavía robusto, pero como usted dice, como no había esa fluidez de la información, pues a lo mejor eso también detuvo que creciera más. Sí, porque llegaba, pues, vamos a decir, hasta un día después y en el momento en que nos trasladábamos a un municipio que no están ahí a la vuelta de la esquina y todo eso. Bueno, entonces todos esos momentos pues eran muy, muy enriquecedores porque también reforzaban las convicciones, porque cuando uno llega a un municipio en el que todavía no tienen ni los servicios más elementales, entonces eso también dice, bueno, pues sí tienen razón en estar protestando, en que no tenían acceso a la educación, también eso era algo pues muy muy lamentable, ¿no? Que a veces hasta a propósito, ¿no? Porque con el fin realmente de mantener en la ignorancia para que la gente pudiera estar controlada. Exactamente. Y ese es el origen donde entonces empiezan los movimientos y es cuando mi hermano pues lo tiene que irse de la casa un 25 de noviembre de 1973 porque salió de la casa a comprar algo y le dijo a mi madre y a mí, nos dijo al rato regreso, y no regresó y llega la policía a medianoche y dicen que tienen detenido a mi hermano, cosa que era falsa, era para llevarse a mis papás. Entran con lujo de fuerza a la casa y empiezan a saquear lo que encontraban. Querían encontrar armas, no sé qué querían encontrar. Como pretexto. Sí, como un pretexto. Y a raíz de esa fecha, pues mi hermano tiene que vivir en la clandestinidad y cuando lo andan buscando, pues se cometían todo tipo de atropellos. A mi padre lo van y lo sacan de su consultorio porque hubo un asalto y de todo decían que era mi hermano. Sí, que él y su grupo. Y bueno, entonces sacan a papá, estaba consultando, se lo llevan a los separos de la policía judicial, lo torturan porque querían que le dijeran dónde estaba mi hermano, le fracturan una vértebra, tuvo que estar encamado 3 meses y a raíz de eso, porque él cuando sale lo pudimos sacar gracias a un paciente de él que era actuario. ¿Eso también fue en el 68? No, eso fue en 1974, en el 74. En abril del 74, el actuario dijo, ¿cómo que no lo hayan? Porque nos lo negaban en todas partes. Dijo, voy a entrar, pero iba preparado con un amparo, y iba la prensa, se quedó afuera, y él entró como que iba a otra diligencia, y le toca la buena suerte de que ve que llevaban arrastrando a mi papá. Y dijo, ahí está el doctor Piedra, ese es mi médico, yo lo conozco. Y entonces ya entra la prensa y entonces él declara y dice que, pues, cómo fue torturado. Pues a raíz de eso, porque él se atreve a denunciar al gobernador, el gobernador dice que no es cierto, que mi padre se golpeó solo. No, una cosa... Un abuso a más no poder. Sí, es toda, por eso, una historia muy larga que estoy tratando de decir. No, pero está muy, verdaderamente entre impactante, interesante, y también eso da pie a entender por qué está usted aquí. Mucho. Y entender por qué luego todos los milagritos se los colgaban a mi hermano.
todo lo que pasaba. Todo lo que pasaba, y una hazaña. Nunca hemos negado que él haya pertenecido a algún grupo, haya participado, pero lo que sí nos indigna es la injusticia de haberlo desaparecido, de que si era culpable, como ellos decían, haberlo presentado ante una autoridad, juzgarlo y que cumpliera la condena a que fuera acreedor, pero nunca se hizo eso. Al contrario, cuando lo pescan ya en 1975, que lo detiene Juventino Romero, que era uno de los policías, al mando de Carlos Solana Macías, que era el jefe de la Policía Judicial, y varios agentes de la Dirección Federal de Seguridad, y se lo entregan a Nazararo en un rancho, que eso también nadie lo dice, sí, porque luego de un empresario de allá de Nuevo León, donde eran llevados muchos de los que eran capturados. Los empresarios prestaban sus ranchos. Como en Contubernio. Sí, prestaban sus ranchos, prestaban sus aviones para transportarlos, cosas tremendas. Entonces, o sea, ¿cómo si hay pruebas de que son culpables, pues preséntenlos, ¿no? ¿Y de ahí nunca apareció? Y desde el 18 de abril de 1975, que lo capturaron en unas calles de Nuevo León, mi hermano está desaparecido. Está desaparecido, y ahí es donde empieza esta lucha de mi madre por todo este laberinto de corrupción, de impunidad que existía en este país. Tortura, abuso, secuestro. Sí, pues sí, y que no nos cuentan, porque a mi padre pues lo torturaron, lo trataban, se lo fracturaron porque lo intentaban que dijera dónde estaba mi hermano. Como el tehuacanazo de esos tiempos, ¿no? Lo metían en un tambo, sí. No, era una para cosa, ahogarlo. Para ahogarlo, claro, para provocarle asfixia y que con la desesperación él dijera. Y como nunca dijo no sé. Y les dijo, y si supiera, no les diría, porque si esto me están haciendo a mí, que no le harían a mi hijo. Y el actuario realmente fue el que en ese momento lo sacó, y ya se hizo público y salió en primeras planas al otro día. Sí, ya era escándalo nacional. Sí, y eso fue algo que después nos enteramos que a muchas otras familias ya les habían hecho eso, pero por miedo, por otras circunstancias que no se habían atrevido a. Y de ahí su mamá empieza con una lucha. A raíz del 75, eso ya en el 75, ya cuando desaparecen a mi hermano, es cuando empieza la lucha que nosotros creíamos que, pues, yendo a las instancias de la Policía Judicial, la Procuraduría, la pensando Fiscalía, en la justicia, ¿no? Y no, nada, todo el mundo negaba, y eso es la desaparición, o sea, llevarse a alguien, y no volver a saber de él, y que las autoridades nieguen que... Hasta el día de hoy. Bueno, en lo largo de esos años, claro que recabamos testimonios, supimos que se lo habían llevado al campo militar número 1, se encontraron un registro, no con el nombre, pero sí con la foto, en fin, varias cosas, que eso fue la lucha de mi madre y de las compañeras del Comité Eureka, al que ella fundó, que era un comité de presos, perseguidos, exiliados y desaparecidos de México. Así se llama. Rosario Piedra Garza, ¿verdad? No, ella, Rosario Ibarra de Piedra. Ibarra de Piedra. Ajá. Y de soltera era... Mi madre, su nombre de soltera era Rosario Ibarra de la Garza. De la Garza. Sí, de la Garza. Muy de allá Así es, de allá de Nuevo León. Sí, ella nació en Saltillo, Coahuila, pero vivió la mayor parte de su vida en Monterrey. Y empieza entonces la lucha, ya casi eran vísperas de que entrara López Portillo en el 76, ¿correcto? Sí, porque esto sucede en el sexenio de Echeverría, y que fue una lucha muy difícil, porque a diferencia de las dictaduras de América Latina, en las que se sabía que se desaparecía, había ejecuciones extrajudiciales, que se torturaba a la gente, como en el caso de
de Pinochet Sí, en Chile, Chile, en el caso de Videla en Argentina, con Stronzer en Uruguay, en fin, con todos ellos se sabía lo que pasaba. Y aquí había esa gran confusión porque ¿qué hizo Echeverría? Cosa que vemos que qué bueno para los exiliados, que lo recibía, qué bueno, pero él aquí hacía lo mismo. Es que era una forma de disfrazar, porque pues si yo recibo, se supone que entonces yo estoy teniendo como ese humanismo, jamás pensarías que al mismo tiempo podrías tener un cochinero adentro, ¿no? Exacto. Sí, claro. Exacto. Sí, candil de la calle, oscuridad de la casa. Así es. Y de ahí, bueno, llega el sexenio de López Portillo, continúa la lucha de su mamá. Y a los 10 años del 68, el 28 de agosto de 1978, se lleva a cabo una huelga emblemática para el comité y para la lucha por la defensa de los derechos humanos en este país, que fue la huelga de hambre que arrancó al Estado mexicano la ley de amnistía. Eso es algo también en el que por primera vez después del 68 varias organizaciones solidarias con esta demanda de libertad a los presos políticos, presentación de desaparecidos, regreso de exiliados, vuelven a pisar el Zócalo, porque el Zócalo había estado vedado, porque era el terror. Como pues, después de lo que había pasado. Exactamente. Era como después de el 68, ver lo de Tlatelolco, ver las explanadas, ya la gente le tenía miedo a las explanadas. Claro, y no se podía ir porque pues era la represión. Cosas que también ahora es difícil que se entiendan, o sea, no, porque ahora, bueno, no digo que se haya acabado la represión, no digo que se haya acabado todo, pero la gente goza de libertades para manifestarse. En aquel entonces por repartir un volante. Mi padre fue de estudiante en el 68 y tengo entonces, todavía vive, tengo la historia de viva voz y realmente él fue salvado, para que vean los mexicanos buenos samaritanos, porque cuando vio esta persona que iba en una camioneta, en una pick-up, que iban a llevarse ya de los, perdón que lo diga así, de los cabellos a mi papá, se lo subió a la camioneta, un desconocido, y lo salvó. Sí. Junto con otros que iban, porque pues eran grupos, ¿no? De diferentes lugares. Realmente fue un movimiento estudiantil. Y pues sí es muy impactante saber la realidad, ¿no? Todos los estudiantes que fueron asesinados y todos los que entraron a sus casas y sus departamentos para sacarlos hasta en la madrugada para llevárselos y desaparecerlos. Exactamente, y eso fue, o sea, que por eso mi hermano y muchos otros jóvenes y hombres y mujeres vieron que el camino pacífico se agotaba, se había cancelado, porque ¿qué eran esos? La del 68 era una marcha estudiantil pacífica, en la que incluso también iban familias, ¿no? Gente de los mismos estudiantes. Y luego el 10 de junio también es reprimida. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues ya no se puede más que mediante la vía armada, y aparte, como se había visto en otros países que se había triunfado por esa vía, pero pues eran contextos muy diferentes, pero también era la desesperación. No, y el gobierno en ese tiempo creo que empujó muchísimo a que sucediera eso, porque me cuenta mi padre, ¿no? Que inmediatamente vieron a los militares por todos lados, ya está, o sea, que no fue como de que, no, o sea, como que ya había todo un plan de acción. ¿Por qué? Porque ellos empezaron muchos meses atrás con esto, y en octubre es cuando ya, a final de cuentas, estalla, pero ya el gobierno estaba también preparado. Claro, ya tenían toda una estrategia, y porque estaba lo de las Olimpiadas. Así es. Y no podían darse el lujo de que se fueran a
pues a no hacerse las Olimpiadas en la sede de este país. Sí. Y entonces 78 se da la huelga de hambre. Se da la huelga de hambre y es cuando se logra arrancar esa ley de amnistía que pone en libertad a casi 2,000 presos políticos que había en todas las cárceles del país. Trae el regreso de 57 exiliados, cesan las órdenes de aprehensión y lo que queda es la demanda incumplida o que se cumple parcialmente, es la de los desaparecidos políticos. Se logran rescatar, pero no así en esa sola vez, en una sola vez que los liberen, a 148 Sí personas. se logran. Sí, 148 personas que estaban desaparecidas, pero que el gobierno jamás dijo, yo los tengo y aquí están. Los apareció. Los va soltando en unas condiciones terribles, porque los suelta a un compañero que tenía 9 meses, de estar en el campo militar número 1, lo suelta en una carretera con la misma ropa que lo habían apresado, donde ellos mismos ahí en el tanque del sanitario lavaban su ropa con el pelo hasta acá, la barba, o sea en condiciones infrahumanas. Y aparte con el miedo de que lo vieran como una persona rara, porque a veces así es también la mentalidad en aquella época, era así, lo veían y decían, no, pues llévatelo porque anda vestido así, porque en esas condiciones, y él con ese miedo de que lo fueran a volver a detener. Él se pide aventón, llega y él se acordaba de mi mamá y va indagando, llega aquí a la Ciudad de México y indaga y llega al departamento de mi mamá hasta donde y no estaba mi mamá. Y entonces él se queda esperando ahí en la escalera. Cuando llega mi mamá y lo ve, lo reconoce porque lo teníamos en fotografía. Y entonces mamá, pues fue una emoción para ella, porque saber el hijo de una compañera de Chihuahua, ¿sí?, que había aparecido después de 9 meses. Imagínense nada más todo lo que les movió a ustedes y por supuesto a su mamá y a su familia, el hecho de vivir eso en carne propia y cómo no después querer luchar por los derechos de todos los demás. Una esperanza, si aparecieron varios, o sea, qué fines perversos tenían para tenerlos en esas condiciones y luego dejarlos ir. Pues sí, claro, era el desmembrar comandos, desmembrar toda la... ¡Qué historia! Es toda una historia. Le digo que yo creo que ahorita todo el mundo debe estar verdaderamente pegado a la pantalla, y lo digo porque me quedo pensando en la audiencia y es verdaderamente impactante. Yo creo que a veces escuchamos de muchos temas atroces en el mundo. Yo soy nieto de sobrevivientes de campo de concentración, de eso se escucha mucho, sí. Pero por ejemplo de esto se escucha poco, y mucho menos de alguien que lo vivió en carne propia, que lo vio y que trascendió a que emprendiera una lucha por todos, pero a raíz de lo que le pasó, también con su propia familia. Así es, y por eso yo creo que es un ejemplo eso de hablar mucho sobre un tema, aunque parezcamos disco rayado, aunque seamos reiterativos, pero estoy segura que mucha gente no conoce esta historia. Incluso mucha gente que milita en la izquierda o conoce sobre encimita, por ejemplo, en el caso de mi hermano, piensan, es de los del 68. No, mi hermano no es del 68. Mi hermano, si yo tenía 17 años en el 68, mi hermano menor que yo, 2 años y medio. ¿Qué habrá sido 65? Cuando le pasa esto a su hermano. No, a mi hermano en el 7-5. 7-5, tenía 21 años. Que bueno, fue cuando también le hacen a su papá lo mismo. Un año antes. En el 74 mi padre tenía en ese año 65 años de edad, ¿sí? O sea que ya era una persona mayor y se lo llevan y no les importa, ¿sí? O sea, son cosas que la gente desconoce. ¿Por qué lo digo? Porque no era lo mismo que le pasaba a todas las familias, ¿sí? A todas las familias de los desaparecidos, casi ninguna se escapó de
de esto, de vivir este terror, y por eso es bien importante pues recuperar esa memoria. Estamos aquí en la CNDH, por eso llegué aquí a la CNDH. Yo creo que por obvias razones se sabe por qué estoy aquí en la CNDH y por qué mi interés. Bueno, nunca me había a mí llamado la atención estar en la CNDH, porque la respuesta que habíamos obtenido de esta CNDH, y si ustedes revisan los artículos que escribió mi madre sobre la CNDH, pues se van a dar cuenta. ¿Tiene todo lo contrario? Sí, porque tiene uno que se llama La CNDH es un fraude, y donde describe todo lo que hacía la CNDH, porque no era dar carpetazo, no nos atendía. Era un aparato encubrido. Sí, para la simulación. Mi madre le decía el engendro de Salinas de Gortari, porque la creó Salinas de Gortari. Sí, ¿y para qué? Para lo del Tratado de Libre Comercio, para una simulación. ¿Para justificar? Sí, de que en México no iba a haber pues conflictos a causa de los derechos humanos. Y que no iba a haber tampoco abusos, según, ¿no? Porque ya ven que siempre cuando se hace un tratado, sobre todo Estados Unidos presiona mucho en temas de derechos, en temas de ecología, en temas de horarios laboral, o sea, de muchas cosas así. Entonces sí, tiene todo el sentido. La creó realmente para eso, ¿no? Sí. Para la simulación, y entonces por eso estamos reescribiendo la historia de este país. Es lo que digo, aparte de la CNDH, es un organismo que lamentablemente estuvo más de 30 años para simular, ¿sí? Pero que estamos tratando de rescatar, o sea, y con respeto a quienes trabajaban aquí, porque pues eran los empleados, o sea, no tenían, eran en una institución que era por los altos mandos, quienes dirigían lo que sí se hacía. O sea, era una oligarquía encubridora. Exactamente. Más o menos. Y entonces lo que estamos haciendo es eso, rescatar la historia de este país, porque luego también a veces se piensa que los movimientos de jóvenes, miren, tenían la vida hecha. Mi hermano tenía la vida hecha, ¿sí? Porque mi padre era un médico muy reconocido con una inmensidad de pacientes. O sea, mi hermano estaba estudiando medicina. Si él se hubiera acabado la carrera, se dedica a su profesión, sí, y tenía su vida. La vida. Sí, pero ¿por qué se hicieron sensibles a esto? Precisamente porque no aguantaban ver las injusticias que había. Y entonces, y porque esto nos da cuenta, por ejemplo, esto de los 71 años de la masacre en la Alameda, ¿sí? Es un episodio borrado de la historia. Que dice que fue más grande que el 68 a nivel muertos. O sea, donde pasaban camiones de la Cruz Roja, camiones del Ejército, recogían los cadáveres y porque los dejaron ahí a un lado donde está el Museo de Historia y Tolerancia. Pero también era Echeverría. No, ahí era Miguel Alemán. Era Miguel Alemán. Miguel Alemán, sí. Wow. Sí, ¿Y por qué no se habla de esto en la historia? Pues porque precisamente es la idea de que un pueblo, si no conoce la historia, vamos a decir una frase común, la vuelve a repetir. Sí, porque luchaban todos ellos, el movimiento enriquista, por el triunfo, defender el triunfo del general Enríquez Guzmán. Y no iban a protestar, iban a una fiesta, la fiesta de la victoria. Y entonces la Alameda no era una... porque sí, es como si cuando sucedió lo del fraude con el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiesen hecho lo mismo. Exactamente, y yo creo que él fue en ese entonces pues muy visionario con lo de la toma del Zócalo y todo eso. Pero en aquel entonces no dieron tiempo de nada. Y llegaron a matarlos. Llegaron a matarlos. Había francotiradores, empezaron a matar a niños, mujeres,
personas adultas, porque era una fiesta familiar, creían que les iban a respetar el triunfo. Entonces lo que hicieron fue... Fueron los 50. Fue en 1952, el 7 de julio de 1952, recién creada la Dirección Federal de Seguridad, que fue creada en el gobierno de Miguel Alemán, y de ahí continuó con todas estas masacres, de diferente forma, porque luego vino lo de el Batallón Olimpia, los grupos paramilitares en el 68, los halcones en el 71 y la Brigada Blanca en la Guerra Sucia. Y después, todas las matanzas perpetradas por el Estado, que hice una lista el otro día y la publiqué en el Twitter y todo el mundo estaba impactado y me decían, pero ¿cómo? No se nos puede olvidar todo esto, que si Aguas Blancas, que si Acteal, que si... todo. ¿Qué? O sea, ¿por qué? Esto lo tienen que saber nuestros jóvenes, sobre todo para que nunca más, cuando ellos quieran realmente expresarse en el presente y futuro, no olviden que a final de cuentas esto se repite. Es como a nosotros, en este caso que le digo que yo soy nieto de campo de concentración, a nosotros sí nos inculcan todo el tiempo la historia, pero es justo para que no vuelva a repetirse. Si no, no invertirían ese tiempo nuestras familias, sobre todo en estas generaciones que ya no hay casi sobrevivientes de los campos de concentración, pero va de generación a generación. Y eso es lo que se tiene que hacer también con esto. Sí. Digo, si yo he visto películas sobre el Holocausto, un gran número de películas, o sea, libros sobre el Holocausto, pero de historia, esto no. Pero de esto no. Bueno, pero ya empezamos y vamos a continuar. Está esto, tenemos un informe que luego se los haré llegar, el informe de el inicio de la Guerra Sucia, en fin, mucho material que hemos estado rescatando, y por eso también le rebautizamos el edificio que está en la Magdalena Contreras, ¿sí? Le pusimos Marco Antonio Lanz Galera. ¿Por qué? Porque él sí es un abogado digno, ¿sí? De representar a la comisión. Fue un defensor de presos políticos que incluso fue asesinado por un miembro de la Dirección Federal de Seguridad, y creyó que lo dejó moribundo y creyó que ya estaba muerto. Lo llevan a la Cruz Roja y alcanza a dar su testimonio. Eso también es algo, pero no había nada en los archivos. Eso es lo grave, que no había nada en los archivos. Pero es que así actuaba la DFS. Y porque eso es la desaparición forzada, precisamente hacer creer que una persona no existió, borrar todo. Nos asombramos cuando a mi hermano llegó la Dirección Federal de Seguridad de la Facultad de Medicina y saquearon los archivos y se llevaron su CARDE, sus calificaciones. O sea, como que nunca existió. No sabíamos por qué. Ahora, ya en la lucha con todos los otros compañeros, vemos que en todos los casos hicieron lo mismo. Desaparecían todo. Porque así, pues no, esa persona no hay registro de nada. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante rescatar la memoria, por eso peleamos tanto por los archivos, y bueno, ahí estamos trabajando aquí en la comisión. A raíz de que llegué, se creó una oficina especial, para investigar los crímenes de Estado durante el pasado reciente. La violencia, lo que estábamos hablando ahorita. Todo esto, la violencia política del Estado durante el pasado reciente, y por eso pues este es un producto de esa oficina. Fijaron realmente poniéndole al edificio el nombre de alguien que sí pudiera hacer honor ahora sí que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no a alguien que se dedicó a la simulación. Alguien y que no solo y que encubrió, aparte no solo eso, sino que aparte pues desapareció archivos, que es algo gravísimo. ¿Cómo va a desaparecer archivos alguien que preside una Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ay, pero es que si desaparecían gente... Sí. No, pues claro. Pues la consecuencia era desaparecer todo para no dejar huella. Qué fuerte. Y creo que también la audiencia merece saber que su madre fue la primer mujer que fue realmente candidata a la presidencia de la República. Sí, ella fue la primer mujer, porque en este país pues era
todo estaba regido por hombres. Y en 1982 le propone un partido, el PRT, que era un partido de orígenes trotskistas, le propone, ella no militó nunca en ningún partido, era activista ella se dedicaba de lleno a la lucha, pero le proponen que sea una candidatura pues externa, ¿verdad? Y que sea candidata a la presidencia de la República. Ellos también pues les iba a beneficiar porque gracias a ello adquirieron su registro por la votación que obtuvo mi madre. Pero lo discutimos en la familia, en el comité, si convenía o no, y vimos que sí convenía. ¿Por qué? Porque la gente a nivel internacional y aquí mismo en la República iban a decir, bueno, y esta ama de casa, ¿qué méritos tiene para ser candidata a la presidencia de la República? Y pues ahí sí va a salir, bueno, es la madre de un desaparecido, en México se desaparece a la gente. Claro, toda la razón de ser. Sí, y por qué se quiere visibilizar esta lucha, dar a conocer esta situación. Y eso le generó muchos votos, yo me imagino, mucha empatía, exactamente, fraternidad. Sí. Y de ahí obtienen el registro. Obtienen el registro el partido, y mi madre pues da a conocer su lucha a nivel internacional, porque pues nunca había sucedido que una mujer fuera candidata a la presidencia de la República, y porque era una lucha muy difícil, porque pues en otros países eran las dictaduras declaradas y aquí era esa democracia, pues era como un grito de libertad, ¿no? Como de que realmente aquí era un país más avanzado, porque al momento en el que vieras una candidata que es mujer en esos años, pues era como de, ay, México está revolucionando, ¿no? Pero o sea, luego ya se sabía la razón de ser o del porqué. El porqué, y que sabíamos que obviamente, siendo optimistas, que sacara que la sacó, muy buena votación, pero que ganara, pues tampoco la iban a dejar. No, es que no eran abusados, eran abusivos. Así es, porque realmente fue como lo de traer de alguna manera exiliados. Era una simulación para tener el pretexto perfecto, como de que en México pues todo está marchando muy distinto a como marchan en sus dictaduras, ¿no? Exacto, y sí, y qué bueno que se trajeron exiliados, o sea, lo vemos como algo bueno, pero qué confusión crearon, porque creo que lo dijo muy bien, ¿no? O sea, de alguna manera candil de la calle, oscuridad de la casa, o sea, haber hecho tanto por los demás, pero adentro de tu propio territorio, hacer cosas justamente todo lo contrario. Terribles, o sea, espantoso. Y entonces, bueno, se da esto, luchamos durante mucho tiempo, pues, pero pues era el partido de Estado, el PRI, y luego el partido del mal llamado cambio, porque no hubo un cambio, hubo nada más. Sí. Nada más cambiaron los zapatos por las botas, ¿no? Exactamente. Sí. Y denigrar incluso la figura presidencial. Sí, pues hemos sido de alguna manera, no digo víctimas porque creo que esa es una palabra muy fuerte en el sentido de que se debe tomar con responsabilidad, pero quizás presos fuimos la mayoría de los mexicanos del discurso y no del hecho y el resultado. Y creo que hoy en día entendemos que no podemos ser presos del discurso, que realmente yo lo digo de una manera muy coloquial, tiene que cachar el audio con el video. Si tú estás viendo un video, pero el audio es otra cosa, pues no te cacha y no le entiendes, ¿no? Y no hay congruencia. Entonces, yo lo que de alguna manera siempre le trato de decir, pues a los compatriotas es, fíjense muy bien que cache el audio y el video, con el video. Y para ello tienes realmente que entender desde el origen del candidato, cuál es su trayectoria, cuál es su lucha, qué fue lo que logró conseguir y cómo fue de alguna manera su avance y si realmente te das cuenta que podría liderar, ¿no? Porque un líder justamente no es un jefe. Un líder es alguien que normalmente sabe hacer equipo y que lleva de la mano a todo mundo. Entonces, creo que vivimos mucho tiempo con muchos jefes y estamos viviendo una era de un líder.
de un líder que habla de un movimiento, que habla de un colectivo, que habla de nosotros y no del individuo. Y yo creo que tenemos precisamente eso, que fue lo que hizo el movimiento de familiares de desaparecidos, el saber que nadie iba a hacer nada por nosotros y que cada quien, o sea, tomara esa bandera de lucha y no solo la propia, porque de todos, o sea, porque fue un compromiso que se hizo entre los familiares de decir, si yo me muero, o sea, tú te vas a hacer cargo. Y si tú te mueres, yo voy a luchar por tu hijo, por tu hermano. Y se dan cuenta lo que lograron, porque en la actualidad de todas las décadas pasadas en esta era más moderna, sabemos de muchas madres buscadoras que las mataron, porque es un hecho. Y que es un contexto. Ahora yo digo que en la época de nosotros, o sea, era menos complicado entender, ¿sí? Porque sabíamos que las personas que se llevaban presas, que las desaparecían o que había ejecuciones extrajudiciales, sabíamos que quien reprimía era el Estado. Sí, ahí no había vuelta de hoja. No. Y sabíamos que se utilizaba toda la logística, toda la infraestructura del Estado, campos militares, bases navales, incluso el contubernio de empresarios, o sea, donde prestaban sus ranchos. Todo eso se sabía, lo fuimos descubriendo, y ahora es otra situación. No es el Estado, y entonces es ahí donde, pues, que ahí no digo que no haya en algunos casos colusión de autoridades, ¿sí? Y sobre todo en los estados. Es una cosa terrible. Pero no sabemos de dónde. Eso es lo más terrible y es diferente la situación. El dolor es igual, obviamente el dolor de las madres y entonces es igual, pero... Y la incertidumbre se convierte a lo mejor en mayor al no saber por dónde empezar a buscar, ¿no? Exacto, y hacia dónde canalizar esa reclamo de justicia también. Sí. Y la desesperación. Y la desesperación. Que yo creo que, híjole, alguien me dijo, ¿no? En uno de estos partes que yo iba en la calle y me platicó y se me acercó justamente alguien que sus 2 hijos desaparecidos y me dice, lo peor es que yo preferiría que ya me entregaran sus cuerpos, porque yo descansaría y sabría que, aunque obviamente me encantaría que estuvieran vivos, me daría por lo menos paz, pero no voy a tener paz hasta realmente no saber qué pasó. Hasta no saber, y esa también es una diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros siempre, por eso el grito de lucha, de esperanza es vivos los llevaron, vivos los queremos, que fue un grito acuñado por las doñas del Comité Eureka, y que ahora pues sentimos sentimientos encontrados, tenemos al escuchar ese y más, vuelvo a repetir, teniendo la vivencia de haber encontrado con vida. Sí, eso es algo, y que también pues uno no podía decir, por eso también una frase de mi madre es que no los matamos ni con el pensamiento. No, porque la esperanza queda viva. Sí, y además pues hay que mantener viva la memoria, sí, y los ideales, los principios. Es fuertísimo. Yo creo que esta entrevista verdaderamente nos toca de mil maneras el corazón y nos hace reflexionar que tenemos que estar conscientes de todo lo que se ha vivido durante décadas y décadas y décadas, y en México y en el mundo, y que realmente tenemos una gran responsabilidad todos para que esto no vuelva a suceder y que deje de suceder, porque pues, a final de cuentas el sufrimiento es irreparable y es desgarrador, y verdaderamente ves a las personas desgarradas, y por más que las quieras abrazar o por más que quisieras dar una palabra de consuelo, no existen, porque su consuelo real es volverlos a ver con vida. Y eso es algo muy duro, ¿no? Porque a veces no lo entendemos porque no lo estamos viviendo. Y lo digo en general, ¿no? O sea, la gente que tiene la fortuna de tener a todo mundo completo, ¿no?
y creo que tenemos que empezar a tener mucha más sensibilidad y empatía para entender lo duro que es esta situación. Entender y aparte hacer, como bien lo dice, todas aquellas acciones, todas aquellas cuestiones para que esto no vuelva a suceder. Y en eso estamos trabajando aquí en la CNDH también. O sea, en las cuestiones de garantías de que no se vuelvan a violentar los derechos humanos, a estar vigilantes de que la tortura realmente no vuelva a ocurrir cuando alguien es detenido, el que no existan las ejecuciones extrajudiciales. Todo esto es en lo que se está trabajando. ¿Y cómo se va a revertir esto? Pues no solo con leyes, sino también con educación, porque las cosas no se cambian por decreto, se cambian porque la conciencia de los seres humanos cambia, ¿sí? El romper esquemas, el romper estructuras mentales a las que a veces, no, pues es que siempre ha sido así. No, pues el hecho de que algo siempre haya sido así no quiere decir que sea correcto, hay que cambiarlo. Hace 5 años hice un video, ahorita lo estoy recordando. Sí, es como 5 años. Y era un video donde le hablaba a los delincuentes. Fíjese qué fuerte. Fue un video que se viralizó. Y les decía, ¿te has puesto a pensar que tú tienes mamá, tienes hijos, tienes hijas, tienes padres, tienes vecinos, tienes familia, tienes gente que amas? Y que un día de estos ellos también pueden caer en manos de alguien como tú. Creo que es bien importante el también mandar un mensaje a todas esas personas que están faltos de conciencia. Y no es una justificación, porque por supuesto que hacerle daño al prójimo no tiene justificación. Pero es tratar de decir, ¿qué pasa contigo? No te das cuenta de lo que estás haciendo, no te das cuenta que estás destruyendo la vida de alguien, pero también de toda una familia y posiblemente de todo un entorno de esa persona. Yo la verdad es de que creo que es lo que más me toca, porque tenemos mucho que hacer ahí. Y lo digo en general, no nada más con el tema de las desapariciones, con el tema de todo lo que estamos viviendo, y quién mejor que usted, que lo sabe muy bien estando en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que tenemos que reparar el tejido social sí o sí. Así es. Si no lo hacemos pronto. No, esto no cambia. Tiene que repararse el tejido social, crear las condiciones para que todos los seres humanos, porque detrás de toda persona, sea su condición, su origen, lo que haya hecho, está un ser humano. Y ese ser humano, pues, tiene que rescatar esa esencia humana, ¿sí? Y ser empático con sus congéneres, ¿sí? Eso es lo que tenemos que rescatar, pero para eso no se logra nada más con discursos bonitos. No, se logra creando las condiciones necesarias para que vivan dignamente las personas, y eso, al recuperar ellos su dignidad, pues son capaces también de portarse dignamente. Claro, porque ni siquiera tienen la conciencia de que son indignos. Exactamente. Entonces no puedes recuperar algo cuando tú no te estás dando cuenta ni siquiera o sea, el que lo ve los toros desde la barrera puede decir eso es indigno, pero el que lo realice y viene de un entorno de tejido social roto, de una familia yo le llamo infancias rotas, adolescencias rotas, y si no se resuelven, se vuelven adultos rotos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como humanidad? Y yo lo digo esto a nivel global. ¿Qué tenemos que hacer esto como humanidad para realmente ayudar a que el tejido social sea sano desde el inicio? Porque una parte es la recuperación y otra es el origen, que hay que trabajar paralelamente. ¿Por qué? Porque los que están llegando ahorita al mundo podrían empezar a crecer en entornos donde el tejido social fuera más sano. Y al mismo tiempo los que ya en el camino pues tuvieron la realidad que tuvieron, de lo que usted justamente habla de la dignidad y de lo indigno, ver cómo rescatamos ese tejido social. Pero creo que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, pero yo creo que
es un reto muy grande, pero no imposible. Y yo creo que si cada quien hacemos lo que nos corresponde en nuestro ámbito en el que vivimos, en el que nos toca vivir, trabajar, y por ejemplo en esta comisión es lo que estamos empezando, por eso hablo de esa transformación, acabar con todas esas malas prácticas, con la corrupción que había, cómo hemos ido transformando, bajando los salarios, porque eso es algo que también desde que llegué, lo que hicimos los altos mandos fue bajarnos los salarios. O sea, había élites también igual y todo como funcionaba en muchos lados. Personas que lo que dice la Constitución, que nadie debe de ganar más que el presidente. Bueno, inmediatamente lo aplicamos. Los altos mandos, empezando por mí, nos bajamos los salarios. Tuvimos muchas resistencias porque a veces pensábamos que ya se había hecho y entre alguna gente que estaba por ahí no se ejecutaba. Se publicaban cosas diferentes. O sea, no aplicaban la austeridad republicana. La empezamos a aplicar, pero ya se aplicó. Ya los altos mandos ganamos menos y la gente... Pero cuando usted llegó, ¿era un caos o ya estaba aplicada? No, era un caos, porque por ejemplo nos encontramos aquí con que un funcionario de aquí de la CNDH tenía varios automóviles, podían tener los altos mandos varios automóviles, teléfonos satelitales, sí, ¿para qué? O sea, todo un dispendio tremendo. Computadoras, en fin, se tenía aquí en la presidencia una chef privada y donde se tenía un comedor nada más para presidencia. O sea, nada más. Entonces dijimos, ¿pero cómo? Eso, con ese presupuesto que se daba de comer. Contratamos visitadores y mil cosas. No, se convirtió, ese comedor se empezó a dar de comer a 60 personas. Con lo que se gastaba en un mes para una persona, se pudo alimentar a 60 personas. ¿Sí? Que se ha tenido que cambiar todo de una manera... ¿Y encontró resistencia? Claro que sí, y ataques mediáticos, y hasta sufrí la toma de Cuba. ¿Por qué? En el centro, ¿por qué? Porque precisamente hacia allá se trasladó la cocina. ¿Por qué me trasladé hacia allá? Porque este edificio sí está muy bonito, está bien, pero es muy accesible para muchas personas. Entonces estaba aquel edificio y dije, bueno, ahí pueden llegar en metro, pueden llegar a pie, pueden llegar en camión, en taxi, en lo que sea. Pero no, o sea, todo esto no querían que cambiara. Era un edificio colonial, era porque lo dejaron terrible, lo vandalizaron. ¿Y cuál era el objetivo? Al final de cuentas, ¿cuál fue el objetivo? Porque engañaron a víctimas que se metieron junto con ocupas, con la gente que tomó, pero al final de cuentas las víctimas se dan cuenta y se salen porque no están utilizando. ¿Y cuál era el objetivo? Quemar expedientes. Quemaron expedientes. Pero por supuesto que eran grupos de choque que estaban, pues obviamente ya instruidos con algún tipo de... Bueno, lo que vemos también en el golpismo blando, ¿no? Lo vemos también al presidente todos los días y le inventan quién sabe cuántas cosas. Bueno, a todo mundo, ¿eh? Le puedo decir que hoy hasta los simpatizantes del proyecto, bueno, a todo es una industria que quiera ya cambiar, sí, que exista y que quiera la democracia, la equidad para todas las personas. Pero es como cuando rompes mafias, ¿no? Yo creo que sucede hasta en la parte corporativa. Es algo muy común. Y por eso pregunté luego que si había encontrado resistencia, porque dije, pues es que yo creo que en cualquier lado, hasta en la parte de la iniciativa privada, puedes llegar a encontrar mucha resistencia. En todas partes, porque la gente no está defendiendo derechos, se empieza a defender privilegios. Sí, y entonces cuando se empieza a luchar por derechos es cuando... Por eso es que no podemos regresar. Me platicaba alguien, nunca voy a decir el pecador, solo digo el pecado. Me dice, cuando entré a la secretaría, por eso no digo el pecador,
había un presupuesto mensual en esa secretaría de 300,000 pesos para tintorería. Tintorería de quién, como decía, tintorería de qué, de quién, de cómo, de qué. Sí, imagínate nada más si eso al año representaba 3 millones y pico de pesos. Sí, y así te podría nombrar una cola de cosas que era un presupuesto tremendo. Entonces, sí, definitivamente tiene usted toda la razón. Y así es, y hemos ido, ahorita que toca lo del presupuesto, hemos ido reduciendo el presupuesto, pero porque aplicando el presupuesto en las áreas sustantivas. ¿Cuáles son las áreas sustantivas? Área de quejas, área de las visitadurías y quitándolo de las cuestiones administrativas que son superfluas, no necesarias, y sin dañar los salarios. Y también tienen todo un equipo de visitaduría. Híjole, yo creo que nos podemos aventar 6 visitadurías, 5 entrevistas, 10 entrevistas, porque hay tanto que hace la comisión. Hay mucho de lo que pero esta es la primera, digamos que es la primera de muchas. Eso espero. Porque verdaderamente hay mucho de qué hablar. Pero ya por lo menos cuando nos vean en la segunda, en la tercera, en la cuarta, ya saben y pueden de alguna manera entender la razón, el por qué, su misión, su visión, lo que vivió para haber llegado hasta esta presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que no existen las casualidades, que son causalidades y diosidencias, y que definitivamente es hermoso el saber que está al frente de una institución tan importante para los seres humanos, alguien que viene de esa lucha y de alguna manera tristemente de esa vivencia, porque pues no se va la tristeza. No, se aprende a vivir con la tristeza. Así es, sí. Pero yo creo que eso la impulsa más a decir, yo voy a luchar porque yo lo vivo, no es lo viví, porque pues de alguna manera lo vive todos los días, eso no se va. Sí. Lo que nos pasa es algo que marca nuestras vidas, pero que depende cómo utilicemos esa marca para seguir actuando hacia el futuro. Y el futuro es de esperanza, es de optimismo, es siempre. Así es. Y por ejemplo, para decirle a la audiencia, si quisiera acercarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuáles son las vías para poderse acercar? Pues las vías son precisamente si alguien siente que fue agraviado, que fue violentado en sus derechos. Puede poner la queja presencialmente, la puede poner vía telefónica, vía correo electrónico. Hay varias sedes de la comisión y también contamos con 16 oficinas regionales que están en los estados. Y una aclaración importante es, por ejemplo, hay las comisiones estatales, pero esas no dependen de la comisión. Llevamos buena relación con ellas, pero son locales, o sea, no dependen para nada, pero las regionales sí, están en 16 entidades y en esas también pueden acercarse y pueden poner esa queja sin necesidad de venir hasta acá. Claro, y que las pondremos nosotros de alguna manera en pantalla, tanto el correo electrónico o la página, el teléfono y pues a lo mejor alguna dirección, porque eso siempre preguntan. A mí me arroban muchísimo la gente, me dice, oye, de esto, del otro, de muchas dependencias. Siempre digo, qué importante es que la gente tenga el acceso, porque a lo mejor para nosotros, muchos de nosotros se nos hace fácil tomando un teléfono, pero tenemos que entender que vivimos en un país con una diversidad de realidades y de acceso hasta la tecnología, la comunicación distinto. Entonces, que a lo mejor para nosotros es muy fácil. Exacto. Y que para los que no es tan fácil, el poder que este tipo de ejercicios les acerquen. Y por eso las regionales que están en lugares, en comunidades donde pues no existen a lo mejor estos medios, ¿verdad? Qué maravilla. Que estamos hablando. Maestra, pues le quiero agradecer muchísimo de corazón. Ha sido verdaderamente muy hermoso, muy de alguna manera emotivo, porque esa es la palabra que yo siento. Es una entrevista emocional por todo lo que nos relató. Le admiro mucho, por supuesto que también pues a su gran mamá, que en paz descanse, también hay tanto que hablar de ella también. Creo que hay muchas películas que hacer
y muchos libros que escribir más, porque es una forma en la que hagamos conciencia y sobre todo las nuevas generaciones. Y a veces hablo de películas, porque las nuevas generaciones necesitan a veces esas películas. Claro. Y tenemos que entender que la comunicación ha cambiado y que si queremos realmente que hagan conciencia, tendremos también que hacer mucho más en medios audiovisuales para que puedan acercarse de una manera mucho más, pues yo diría, orgánica, como ellos están acostumbrados, o sea, como nacieron en estas generaciones. Y además el cine pues es un arte, ¿no? El séptimo arte, ¿no? Vamos a hablar con Alejandra Frausto, le vamos a decir, Alejandra, yo creo por ejemplo esto que de los 71 años, que es algo que se habla mucho del 68, pero se habla poco de esto. Sería interesantísimo plasmarlo en un documental. Documentales son algo... O Epigmenio, no sé. Sí. Ay, a ver qué se cocinará, sí, pero creo que es importante y no hay que quitar el dedo del renglón porque tenemos que darle continuación a esta transformación. Viene ahorita un momento importante en el país en el año que viene y es muy importante que si se dejaron los cimientos con este gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y que es legado en todos los ámbitos, siempre lo digo, social, económico, de desarrollo, de infraestructura, de dispersión y diversificación y el correcto asignación de los presupuestos para que realmente sean ejercidos con eficiencia y correctamente, que tenemos que hacer mucho. No podemos dejar cimientos y no terminar de construir los edificios. Y yo le agradezco mucho porque espero que siga de la mano de todos nosotros construyendo edificios y verla muchísimo tiempo más construyendo edificios, por decirlo de una manera de analogía. Construyendo ciudadanos. Así es. Que eso es lo que hace falta. O sea, hace rato que se mencionaba que un líder, yo creo que es el tiempo en que, pues eso, que exista una ciudadanía, ¿sí? Una ciudadanía que esté al tanto de ejercer esa capacidad de cambiar el rumbo de este país, de consolidar lo que se ha logrado y que no lo echamos activa y cognitiva, ¿no? Eso es lo que le tenemos que pedir a la ciudadanía, porque yo creo que sin duda juntos y masivamente en colectividad vamos a lograr mucho más que cada quien por su lado, dispersando de alguna manera por su lado que es como cuando tienes que ponerle azúcar a un pastel cuando lo estás preparando. Pues si no te concentras bien en ponerlo y lo riegas por todos lados, pues a la mera hora cuando lo partan no vas a ver dulce. Entonces, pues me da muchísimo gusto, le agradezco de corazón, maestra, y me va a encantar volver a verla porque hay mucho que platicar y que sea la primera de muchas más. La voy a estar buscando porque aparte fue súper agradable. Pues sí, muchas gracias. Es usted una persona muy receptiva. Muchas gracias a usted y de corazón, gracias por lo que hace por los mexicanos. Pues, luego también por en mi patria. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues con esto culminamos de Gurú a Gurú. Ha sido una entrevista muy, muy bonita. Me voy todo el camino de regreso con un montón de pensamientos y seguramente me dejará reflexionando durante toda mi vida. Hoy creo que aprendimos algo nuevo y sobre todo hay mucho que reflexionar al respecto. Así que los invito la semana que viene, por supuesto, a que nos sintonicen. Ya saben, ahora sí que a la misma hora y en el mismo canal y con sus repeticiones, aquí en Sin Censura. Y pues muchas gracias por su cariño, gracias por su amor y su abrazo a todas estas personas que hacen posible que exista un México mejor, y hay que agradecerles también porque una cosa es el servicio público y otra cosa es la entrega del corazón, y eso es lo que estamos viendo en esta transformación. Muchos seres humanos mexicanos entregando el corazón, muy aparte de que entregan su trabajo, sus resultados y su alma. Entonces, agradezcamos. Creo que se nos ha olvidado la costumbre de agradecer y pues en este caso hay que agradecer. Y bueno, pues les mando un abrazo, los quiero mucho y hasta luego. Nos vemos.